escritores y también mencionar a una escritora como fue Rosa Chacel. Todas estas figuras o todos estos escritores, literatos y escritora pertenecieron a la generación del 27. La generación del 27 se creó justo en ese año 1927, y hay que decir que anteriormente, desde el año 1923, estuvo la dictadura de Miguel Primo de Rivera, que dio un golpe de estado en septiembre del 23, y ello dio lugar a que estos escritores y escritora de la propia generación del 27 tuviesen una visión crítica con respecto al país. Por ello, comienzo hablando de todas estas figuras literarias, así que comienzo. Rafael Alberti Mellero nació el 16 de diciembre de 1902 en Puerto de Santa María, en Cádiz. Su vocación iba para pintor. Al final fue poeta, miembro de la generación del 27. En 1925 ganó el Premio Nacional de Literatura con la obra Marinero en tierra. Otras obras importantes de Alberti: La amante y el alba del Al-Eli. Obras anteriores al conflicto: Calicanto, Sobre los ángeles y Sermones moradas. Tras el estallido de la guerra civil, se exilió de España y estuvo en Buenos Aires y en Roma, junto a su mujer María Teresa León, escritora. Obras de Alberti en el exilio: Entre el clavel y la espada a la pintura, Retornos de lo vivo lejano, Baladas y canciones del Parará. Y otra obra también importante es Roma, peligro para caminantes. Continúo hablando de Alberti. Y tras la muerte de Franco volvió a España, fue diputado en Cortes. Alberti continuó escribiendo. Su último libro de poemas, Fustigada luz. Y otra obra también destacada es La arboleda perdida, su libro de memorias. En 1983 recibió el premio Cervantes y murió el 28 de octubre de 1999 en el puerto de Santa María, en Cádiz. Continúo hablando de Pedro Salinas. Pedro Salinas Serrano nació el 27 de noviembre de 1891 en Madrid. Fue escritor español, cultivó poesía y prosa, perteneció a la generación del 27, fue catedrático de literatura cuando publicó su primera obra, Presagios, en 1923. Otras obras importantes de Pedro Salinas: Segurazar, Fábula y signo, La voz a ti de vida y Razón de ti, en 1936. Tras la guerra se exilió a Norteamérica, donde continuó con su labor de docente. En Estados Unidos publicó 2 poemas, El contemplado y Todo es más claro. Su obra literaria se contempla en sus ensayos críticos sobre los clásicos. Sobresalen trabajos de Jorge Manrique, literato y caballero, que luego eso es lo que da la figura de Garcilaso de la Vega en el siglo XVI. Él fue en el siglo XV como poeta, y Rubén Darío, una de las figuras precursoras del modernismo. Continúo hablando de Pedro Salinas. Pedro Salinas realizó una versión moderna del poema del mío Cid. Su obra Cartas de amor a Margarita se recoge su correspondencia amorosa con Margarita von Martí, su esposa, y a la que dedicó su libro fundamental. Otra obra de Pedro Salinas, La voz a ti de vida, y fue un hombre pacífico, honrado y gran amante de los niños. Murió el 4 de diciembre de 1951 en Boston. Continúo hablando de Luis Cernuda. Luis Cernuda Bidón nació el 21 de septiembre de 1902 en Sevilla. Fue poeta y crítico literario. Su infancia y estudios los pasó en Sevilla. Conoció a Pedro Salinas como catedrático en Sevilla y perteneció a la generación del 27. En 1929 contaba con 2 obras, Égloga, Elegía, Oda, y Un río, un amor.
dos obras que publicó antes de la Guerra Civil, como Los placeres prohibidos, Donde habite el olvido e Invocaciones, 1935. Fue un hombre reservado que soportó mal la soledad del exilio. Estuvo en Inglaterra y Norteamérica y ahí se dedicó a la enseñanza. Continúo hablando de Luis Cernuda. En el exilio, Luis Cernuda escribió varias obras. Las nubes, Como quien espera el alba, Vivir sin estar viviendo, y una de sus obras destacadas, Desolación de la Quimera, 1962, testimonio patético de marginación y desarraigo. Otra obra que cabe mencionar es Oknos, además de textos críticos de carácter literario. Murió el 5 de noviembre de 1963 en México. Continúo hablando de Jorge Guillén. Jorge Guillén Álvarez nació el 18 de enero de 1893 en Valladolid. Fue poeta y crítico literario. Perteneció a la generación del 27. Su aparición en el panorama poético fue tardía. Su primera obra, Cántico, que se publicó en 1928, contaba con 4 ediciones de los 65 poemas en ese mismo año, 1928, que pasó a 334 en las últimas ediciones. El resto de su obra, Clamor, trilogía formada por Mare Magnum, que van a dar a la mar y a la altura de las circunstancias. Otra de sus obras también importantes, Homenaje y otros poemas. Decir que la obra Clamor fue escrita en el exilio en Norteamérica. Y continúo hablando de Jorge Guillén. Residió en Italia y, tras el fin de la dictadura, volvió a España, estableciéndose en Málaga, aunque volvió antes al país. Su última obra, El final, 1981, y antes de morir recibió el Premio Cervantes. Murió el 6 de febrero de 1984 en Málaga. Continúo hablando de Vicente Alexandre. Vicente Alexandre y Merlo nació el 26 de abril de 1898 en Sevilla. Fue poeta español y perteneció a la generación del 27. Fue académico el 30 de junio de 1949 y además ingresó en la Real Academia Española el 22 de enero de 1950. Gran amistad con Dámaso Alonso. En 1927 culmina la primera obra, Ámbito, y un año después, Pasión de la Tierra. Su salud fue siempre muy precaria, manteniéndole aislado durante largas temporadas. En 1932 publicó la obra Espadas como labios y 2 años más tarde, La destrucción o el amor. Continúo hablando de Vicente Alexandre. Vicente Alexandre fue de los pocos miembros de la generación del 27 que permaneció en España tras la Guerra Civil. Permaneció en silencio para ayudar a las futuras generaciones de poetas y con ello visitasen su casa. Tras el fin de la guerra publicó obras como Sombra del Paraíso en 1944, Historia del Corazón 10 años más tarde, en 1954, y su última obra, Diálogos del Conocimiento, en 1974. Con ello recibió el Premio Nobel de Literatura en 1977 por su gran obra poética. Murió el 14 de diciembre de 1984 en Madrid. Continúo hablando de Gerardo Diego. Gerardo Diego Cedolla nació el 3 de octubre de 1896 en Santander. Fue poeta, profesor y perteneció a la generación del 27, siendo uno de los miembros más jóvenes. Ha trabajado como catedrático en institutos de Soria, Santander, Gijón, Madrid, y en 1925 recibió el Premio Nacional de Literatura junto a Rafael Alberti. Posee también el Premio Cervantes compartido con otro escritor, como fue José Luis Borges. En 1920 publicó su primera obra, El romancero de la novia. Sus obras
vanguardistas, imagen y manual de espumas. Continúo hablando de Gerardo Diego. En la línea clásica publicó obras: Versos humanos, Alondra de verdad, 1941, y su última obra fue Carmen Jubilar, en 1975. Murió el 8 de julio de 1987 en Madrid. Vale, continúo hablando de Emilio Prados. Emilio Prados Sachs nació el 4 de marzo de 1899 en Málaga. Fue poeta perteneciendo a la generación del 27 malagueño, como Manuel Alto Laguirre y compañero de Vicente Aleixandre. Fue alumno de la Institución Libre de Enseñanza. Convivió con Federico García Lorca en la Residencia de Estudiantes, en Madrid. En su primera imprenta, Sur realizó numerosas publicaciones junto a su buen amigo Manuel Alto Laguirre. No perteneció a ningún partido político, pero preocupado por los problemas sociales tomó parte activa en la guerra, como literato y soldado. Continúo hablando de Emilio Prados. La primera obra, Tiempo, en 1925, y ya en su madurez literaria, que se produjo entre la Segunda República y la Guerra Civil, destacan obras como Andando, andando por el mundo, 1935, Llanto de sangre, 1937, y también Cancionero menor para combatientes. En el exilio escribió su obra destacada, Jardín cerrado. Fue un hombre bondadoso, profundo y sencillo. Murió el 24 de abril de 1962 en México. Continúo hablando de Manuel Alto Laguirre. Manuel Alto Laguirre Bolín nació el 29 de junio de 1905 en Málaga. Fue poeta, editor que perteneció a la generación del 27 y siendo el de todos ellos el miembro más joven de la generación, porque Luis Cernuda nació en 1902, Rafael Alberti en 1902 también, o incluso aunque diga, decirá del miembro más joven. Primero colaboró con Emilio Prados, que tuvieron una gran amistad. Más tarde con su mujer, Concha Méndez, editó las grandes reservas en las que se conocieron los distintos poetas del grupo, ambos, Litoral, Héroe, 1616, Caballero Verde para la poesía, y las mejores obras de Manuel Alto Laguirre se producen en torno a la poesía en su juventud. Las Islas Invitadas y otros poemas, en 1926. Ejemplo, 1927, Poesía, 1930, 1931 y por último La Libertad, 1936. Continúo hablando de Manuel Alto Laguirre. Tras la Guerra Civil se exilió. Primero estuvo en Cuba y publicó Nube Temporal. Más tarde en México, que publicó Fin de un amor en 1949. Nube Temporal la publicó 10 años antes, en 1939. Y otra obra, Poemas en América, en 1955. Sus últimos años los dedicó al cine. Vino a España en 1959, en verano, a presentar su película El Cantar de los Cantares, en el Festival de San Sebastián. Murió el 26 de julio de 1959 en Burgos, tras un accidente de tráfico. Tuvo grandes cualidades humanas y generosidad ilimitada. Pero Luis Cernuda dijo que fue un gran poeta. Continúo hablando de José Moreno Villa. José Moreno Villa nació el 16 de febrero de 1887 en Málaga. Fue poeta, archivero, pintor, dibujante y perteneció a la generación del 27. Y aparte de todo ello, conoció a todos los poetas de la generación del 27. Se graduó en la carrera de Químicas en la Universidad de Friburgo y también estudió la carrera de Historia. Su primer poema, El pasajero, en 1914.
Obras destacadas: Jacinta la pelirroja, 1929, Carambas, 1931, relacionadas con la generación vanguardista. Y continúo hablando de Moreno Villa. Moreno Villa, en 1937, viajó a América y no volvió a España por razones políticas. Las principales obras que escribió en el exilio: La noche del verbo, Voz en vuelo a su cuna, que se publicó en 1961, una obra póstuma, porque él murió el 25 de abril de 1955 en México. Continúo hablando de Rosa Chacel. Rosa Clotilde Chacel Arimón, más conocida como Rosa Chacel, nació el 3 de junio de 1898 en Valladolid. Como Jorge Guillén, fue escritora que perteneció a la generación del 27 y en su adolescencia se trasladó junto a su familia a Madrid, al barrio Maravillas. Con el tiempo dio nombre a una de sus mejores novelas. En Madrid estudió Bellas Artes y allí conoció a Timoteo Pérez Rubio, pintor, que más tarde se convirtió en su esposa, que se casaron. Sus primeras publicaciones aparecen en la Revista de Occidente y la Gaceta Literaria. Continúo hablando de Rosa Chacel. La primera novela de Rosa Chacel, Estación Ida y Vuelta, en 1930, le siguió Teresa, biografía de la mujer que inspiró El canto de Espronceda, y al estallar la guerra civil tuvo en mente el proyecto de las memorias de Leticia Valle, aunque ella fue favorable al bando republicano, y con ello se exilió a Brasil. Y allí escribió una obra fundamental, La Sinrazón y Desde el amanecer, en 1974, que es un libro de memorias de la infancia, es decir, de la infancia de la propia escritora. En el año 1974 vuelve a España, donde continuó con su trabajo de creación. Murió el 27 de julio de 1994 en Madrid. Y continúo hablando de José Bergamín. José Bergamín Gutiérrez nació el 30 de diciembre de 1895 en Madrid. Fue escritor, cultivó teatro, ensayo, poesía, drama. Su obra se inició con El cohete y la estrella, libro de aforismos publicado en 1923. Su ensayo más destacado, La decadencia del analfabetismo, en 1931. Fue partidario del bando republicano y tras finalizar el conflicto se exilió en México en 1939. Volvió a España 20 años después, pero el gobierno lo desterró y lo desterraron a París. Continúo hablando de José Bergamín. Y tras el fin de la dictadura, José Bergamín volvió a España, donde permaneció hasta su muerte. Obras poéticas: Mariposas muertas, Duendecillos y coplas. Sus últimas obras: Apartada orilla, 1976, Velado desvuelo, 1977. Murió el 28 de agosto de 1983 en San Sebastián. Y con ello termino y digo la última cosa. Tengo la hora de historia y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.